¿Qué tal amigos? Un abrazo fraterno para todo el mundo. Y bien, pues con el permiso de sus rostros, corazones, el día de hoy vamos a continuar con un tema por ahí que dejé pendiente, truncado, y específicamente se refiere a los patronos del nacimiento. Les estuve explicando pues los primeros 15 patronos del nacimiento. Sin embargo, por ahí efectivamente recibí algunas observaciones en donde se me hizo ver que, con justa razón, que me había faltado explicar los últimos 5 patrones o patronas, en este caso, del nacimiento. Entonces, bueno, el día de hoy voy a responder a esta observación que me han hecho algunas personas que nos hacen favor de pues, seguir este canal. Y bueno, hoy me voy a abocar precisamente a este tema de los patronos del nacimiento. De paso les voy a explicar los últimos 5, que realmente no tienen gran eh, complejidad, son demasiado obvios. Y bien, voy a hacer un resumen rapidísimo a través de esta gráfica que les estoy presentando, que les estoy mostrando en este momento. Y bien, se trata del Códice Borgia, y según el Códice Borgia, el cual ya he hecho una explicación desde el principio, desde las primeras láminas del Tonalpo Wali, los patronos de los días, los señores de la noche, y la siguiente parte pues es esta, que son los patronos del nacimiento, del mismo Códice Borgia. Bien, si quieren ahondar más en los patronos del nacimiento desde un principio, pueden ver los videos anteriores que he grabado, creo que son 4, en 4 partes. Aclaro que es un tema extremadamente extenso, así es que bueno, lo hice esta sería la 5ª parte, de tal manera que bueno, pues si quieren profundizar más en la temática, pues les sugiero que vean los anteriores videos a este. Bien, voy a hacer un resumen rapidísimo. Básicamente, los patrones del nacimiento están indicados aquí justamente en el Códice Borgia. Se refiere, como su nombre lo indica, justamente a este evento que llamamos nacimiento. ¿Sí? Todos nacemos, evidentemente, ¿verdad? Pues bien, resulta que aparte del significado obvio, natural, que es el nacimiento, pues les había explicado que esto se refiere a nuestra primera iniciación en el Tractipac, es decir, en el mundo en el que estamos viviendo en este momento. Eso es algo muy natural. Obviamente todas las criaturas, no solo los humanos que vivimos en este mundo, pasamos por esta fase que se llama nacer. ¿Sí? Evidentemente que antes de nacer estamos sujetos a un proceso de gestación o de formación dentro de un útero materno o de una matriz. Evidentemente que este proceso se lleva a cabo en una madre, sea humana, sea animal o incluso vegetal. O me atrevería a decir cósmica, porque los conceptos que hoy estamos estudiando no solamente se concretan a asuntos meramente humanos. Obviamente que el Tonalamat,
que es el tema de toda esta serie de videos, tiene como intención y finalidad comprender el destino del hombre o el propósito por el cual fuimos creados. ¿Para qué estamos? ¿Para qué existimos? ¿Qué hemos venido a hacer? ¿Qué hemos venido a florecer en este mundo? Cada quien tiene un propósito. El universo nos creó con un propósito y se sobreentiende que el Tonalama tiene la intención de descubrir ese propósito. Es una forma de determinar el destino, no me gusta la palabra destino, pero sí descubrir qué es realmente lo que venimos a hacer a este mundo. El universo nos dota de una serie de atributos, de características, de dones, de aptitudes, actitudes, poderes, ¿sí? A través de los cuales vamos a desenvolvernos en esta vida y aplicar, practicar, poner en marcha todos estos atributos, pues con una finalidad, ¿sí? Justificar la razón de nuestra existencia. Podría ser ese el resumen. Dar cuenta de lo que es el universo, ser el testigo de lo que el universo es capaz de realizar, hacer, ejecutar, y en esa medida descubrir qué es el universo. El universo es un espejo de nosotros mismos y nosotros somos imagen y semejanza de ese universo, de ese cosmos. De ahí que este estudio tenga que ser explicado también en todos los niveles, desde el nivel micro, donde estamos nosotros viviendo, en este Tlactipac, en esta vida, hasta el nivel cósmico. Esos son los alcances que tiene nuestra cosmovisión. Y bien, todo nace, todo tiene un proceso de gestación, de formación y posteriormente, después de cierto tiempo, según el Tonalama, son 260 días, a partir de los cuales un ser humano se forma dentro del vientre de la madre. Pasados esos 260 días, más menos 13, podemos poner esa tolerancia, se dan esas 9 lunas o 9 meses, después de los cuales se da el proceso de parto en la madre y finalmente el nacimiento. Bien, de esto nos habla precisamente esta parte de los patronos del nacimiento. Recordemos que en el proceso de gestación y nacimiento participan una serie de fuerzas naturales que nuestros abuelos conceptualizaban y antropomorfizaban de tal manera que aparecen aquí como si fueran deidades, entre comillas. ¿Sí? Es lo que se ha dado en llamar dioses o deidades, que no son otra cosa más que estas fuerzas de la naturaleza, con una personalidad propia y con un propósito perfectamente bien definido por atributos, por poderes, características que les dan una personalidad propia. De ahí que los abuelos veían estas fuerzas como si fueran entidades con personalidad, conciencias, esencias con conciencia y con atributos, con características, con poderes determinados y específicos para contribuir en estos procesos creativos del cielo y de la tierra, o simplemente del universo, del cosmos. Procesos creativos. Todo requiere, todo en esta creación está sujeto a un proceso creativo. ¿Sí? Las estrellas mismas, sabemos perfectamente, desde el punto de vista de la ciencia moderna,
que las mismas estrellas están sujetas a un proceso de formación a través del polvo cósmico, que a través de las fuerzas de gravedad se va concentrando hacia un centro, ¿sí? Todo tiene un centro, y ese centro es quien atrae hacia sí toda la materia necesaria para que de forma esférica, radial, se cree, finalmente se encienda el fuego, el huehueteot, ¿sí? Que dará vida, forma y vida a esa estrella. Y así como es arriba es abajo. Asimismo hemos sido creados nosotros, desde un centro creador, donde está el fuego de por medio, el huehueteot, la energía ancestral, la energía primigenia, que es la fuerza vital de vida, y uno de sus atributos es el fuego. El fuego es luz y es calor. Ahí donde hay calor hay movimiento, las cosas se mueven. Y cuando hay movimiento, hay vida. Bien, los abuelos personificaban esto, lo antropomorfizaban. Y también los aspectos contrarios, es decir, la muerte, por ejemplo. Así es que todo esto es dualista. Bien, de ahí que los patrones del nacimiento nos hablan de estas fuerzas naturales que participan en la formación, primero en la gestación y después, una vez nacidos, en la formación del nuevo ser que ha nacido, que ha venido a este mundo, que ha sido dado a luz para continuar con un proceso. Ese proceso es un conjunto de iniciaciones, podríamos decirlo de esa manera, de pasos que hay que seguir para llegar al florecimiento. Recuerden que la Xochitl es quien cierra la rueda del Cempowali, ¿sí? O de los 20 tonales, ¿sí? Como lo vemos aquí, que ya le he dedicado muchísimas horas para explicar este proceso. Bien, la Xochitl es el 20º, es decir, el tonal número 20 con el que se cierra la rueda. El primero es Zipacli, ¿sí? Y bien, básicamente el códice de los patronos del nacimiento, de la lámina que se muestra, o más bien las láminas que se muestran en el Códice Borgia, nos hablan de la participación de todas estas fuerzas naturales, entre comillas, deidades, que contribuyen al desarrollo del niño nacido. ¿Sí? Las cosas cuando nacen, pues nacen con un propósito. Hay que dotar a esos nuevos organismos con las herramientas, con los talentos, los atributos, características necesarias primero para que sepan sobrevivir. Por eso ahí está Zipacli comenzando, que es la sobrevivencia. Ejecat, el aliento de vida. Empezar a respirar. Todo esto se hace de forma automática. Hay un sistema autónomo que en nuestra fisiología pues, se encarga de los procesos de supervivencia sin la participación de la mente. No tenemos que pensar en respirar, simplemente respiramos. Y es lo primero que hacemos cuando salimos de la matriz del útero de nuestra madre. El primer aliento, Ejecat, ¿sí? Posteriormente Kali, el siguiente tonal, el tercero, que es la casa. Es el lugar donde vamos a refugiarnos, donde vamos a ser criados.
donde vamos a ser alimentados, donde vamos a ser cuidados. Vean cómo estos tres primeros tonales nos hablan de aspectos perfectamente naturales, ¿sí? En esa secuencia. Y bien, en el aspecto de fuerzas o espiritual, participan agentes o dioses, entre comillas, o patronos, que van a regir esos aspectos del nacimiento. ¿Sí? Bien, no voy a extenderme demasiado en cuanto a la explicación detallada de todos los patronos, porque ya los expliqué en videos anteriores. Aquí esto es un simple resumen. Y por ejemplo, en los primeros 5, los patronos de nacimiento son un total de 20. Ahí los tengo numerados, como los pueden ver. Empieza de derecha a izquierda, luego sigue una forma serpentina, así se lee esto, de derecha a izquierda, luego aquí sube, luego aquí a la derecha, de izquierda a derecha, luego otra vez sube, para terminar de derecha a izquierda, hasta el 20º patrono del nacimiento. Así es como se lee este códice. ¿Sí? Esta es la forma correcta de leer este códice. Así. Aquí lo he puesto así con unas ondulaciones, como si fuera una serpiente. ¿Sí? Bien. Y bueno, enumerado del 1 al 20, cada uno de los patronos del nacimiento, hasta terminar con Tezcatlipoca. Bien. Los primeros 5 patronos del nacimiento son los que se encargan de la apertura de los ojos. Ya les he explicado esto. De hecho, cuando nacemos, pues estamos ciegos. Venimos de un ambiente acuático, ¿sí? Dentro de la bolsa placentaria, dentro del vientre de nuestra madre, pues estamos en agua. Ahí somos Hipacli, somos todavía criaturas acuáticas. Respiramos y nos alimentamos a través del cordón umbilical, cosa de la cual habla este códice, el cordón umbilical. ¿Sí? Y bien, hay una serie de esencias que rigen esa primera etapa o ese primer peldaño de iniciación, que es la apertura de los ojos. En el momento que nacemos estamos ciegos. ¿Sí? Cualquiera que haya experimentado estar en la oscuridad, en un cuarto oscuro, ¿sí? Y sale de repente de día, pues se darán cuenta que los ojos se lastiman con el resplandor de la luz. ¿Sí? Cuando estamos mucho tiempo en la oscuridad. Otro ejemplo es cuando despertamos después de un largo sueño, nos frotamos los ojos, ¿sí? Gradualmente nos vamos habituando a la luz, ¿sí? Entonces es natural, ¿sí? Es natural que cuando nacemos también, quizás ahí sea más dramático, ¿sí? Sea hasta doloroso. Tanto respirar como abrir los ojos puede llegar a ser un proceso doloroso. El bebé no siempre nace con los ojos abiertos. Generalmente tiene que llevarse un buen tiempo para adaptar su visión a un medio que es completamente distinto al medio donde nos gestamos, ¿verdad? Esto es muy natural, muy comprensible, así es que no estamos hablando de nada que no esté dentro de lo que son los procesos de la propia naturaleza. De esto nos habla en su primer nivel. Hay niveles interpretativos que nos pueden llevar a conceptos filosóficos más amplios. ¿Sí? Ya se los he explicado en los videos anteriores, ahorita no lo voy a repetir. Y bien, aquí están las esencias que rigen esos primeros 5 peldaños
después de el nacimiento, que es la apertura de los ojos, o apertura de la visión, ya hablando en términos más filosóficos. ¿Sí? No por el hecho de que seamos adultos, significa que ya tengamos los ojos bien abiertos. Recordemos que los ojos es el sentido por medio del cual vemos, pero filosóficamente existen otros sentidos o metafísicamente o energéticamente. Sabemos que hay más sentidos, que generalmente están dormidos, estamos ciegos a otras realidades, hay muchísimas cosas que no vemos. Por lo tanto, es importante abrir los ojos o abrir el ojo para poder dar cuenta y ser mejores testigos de esta existencia. Eso nos puede llevar toda la vida. ¿Sí? Bien. La siguiente fase o los siguientes 5 patronos del nacimiento son otros 5 peldaños más, o es otra fase más, que es la presentación del niño. ¿Sí? Esto puede sonar un poco judio-cristiano o judío, porque allá los judíos, los hebreos, justamente a la edad de 12 años, por ahí de 12, 13 años, hacen algo que se llama el Bar Mitzvah, que es la presentación del niño al templo. Sin embargo, esto aquí se hacía, pero a los 13 años de edad, en la primera trecena de vida, que es cuando el niño deja de ser niño y pasa a ser hombre. Es otro cambio, una fase que nos indica cambio. Y cada cambio requiere adaptación. Es como volver a nacer, pasar a otra fase de la vida, que requiere nueva visión. ¿Sí? No vemos las cosas de la misma manera cuando somos pequeños niños que cuando somos jóvenes o adolescentes, se les diría actualmente. Nuestro cuerpo se tiene que ir adaptando a los cambios. Y en la medida en que nos adaptamos a los cambios, las cosas son diferentes. Vivimos de forma diferente. Vemos de forma diferente. Sentimos incluso de forma diferente. Hacemos cosas diferentes. No son lo mismo los juegos de niños que los juegos de un adolescente. Desde el punto de vista del anahuaquismo, de la cosmovisión ancestral, se nos va preparando de acuerdo a nuestro propósito o destino, entre comillas, o Tonalamat. ¿Sí? Se nos puede preparar como guerreros, se nos puede preparar como jugadores de pelota, se nos puede preparar incluso como artistas, como danzantes, como músicos, como poetas, como sabios, maestros. Todo depende del Tonalamat. Todo depende de estas influencias. Ahora sí, ya voy a hablar un poquito del aspecto astrológico, que ciertamente está contemplado en este conocimiento. Hay influencias que determinan nuestros potenciales, que determinan nuestra personalidad también, nuestro tonali, determinan nuestros atributos, nuestras virtudes y también nuestros defectos. ¿Sí? Todo esto nos va formando para tener un propósito. ¿Qué vengo a hacer? Vengo a ser un hombre medicina, mujer medicina. ¿Sí? Vengo a ser... ¿Qué vengo a hacer? Vengo a ser un agricultor, un carpintero, un constructor de casas, de pirámides, de edificios, un escultor, un pintor,
un poeta, un cantador, ¿sí? Curandero, sacerdote. ¿Qué vengo a hacer? Vengo a ser una ama de casa que pues voy a dar origen a muchas criaturas, a muchos hijos. Eso también es válido, ¿sí? Alguien que se requiere, que se vaya a dedicar a la crianza, ¿sí? A tejer, a preparar alimentos, a ser una buena guardiana del fogón, no cocinera, guardiana del fogón, lo cual es algo extraordinariamente importante para que la familia se desarrolle de una forma armónica, sana, porque la salud empieza desde el alimento, desde la casa. En fin, son infinitamente variadas los propósitos. ¿Sí? Bien, entonces la presentación del niño. Aquí están las esencias que intervienen en la presentación del niño. Presento a este niño ante este mundo con un propósito. Este niño viene a hacer algo y pedimos porque todo confabule para que este niño se desarrolle sanamente, saludablemente y cumpla. ¿Sí? Que las fuerzas de la naturaleza lo sigan acompañando para que su caminar sea el mejor, de acuerdo a su tonalamat, a su propósito. ¿Sí? Vean qué hermoso. ¿Sí? No se nace nada más, porque si se le da una importancia, cada ser que nace en este mundo es importante. Y nuestros abuelos lo tenían clarísimo. Así es que vamos a ayudar a ese niño a que se desarrolle armónicamente, lo mejor posible, de acuerdo a su tonalamat, a su destino, diríamos hoy. Son otros 5 peldaños, otros 5 esencias, fuerzas que intervienen en ese proceso o preparación de la presentación del niño. Esto puede ser todo un ritual ceremonial. ¿Sí? Dominio del cordón umbilical sería el tercer grupo de 5 patrones del nacimiento. Dominio del cordón umbilical. Recordemos que el cordón umbilical es el que nos conecta con nuestra madre. ¿Sí? No es cualquier cosa. Es el enlace, lo que nos hace uno y el mismo ser con nuestra propia madre. ¿Sí? Así es que merece un tratamiento especial. ¿Sí? Merece una consideración especial, porque no es cualquier cosa. Es el milagro de la vida. ¿Sí? Al salir del vientre de nuestra madre y nacer, todo el mundo sabemos, se rompe la placenta y junto con la placenta observamos adherido un cordón de carne con venas que está conectado hacia nuestro ombligo. ¿Sí? De ahí que el ombligo sea importante. ¿Sí? Es el centro a partir del cual nosotros estamos alimentándonos, recibiendo el alimento. ¿Sí? Todos sabemos en la tradición mexica, por ejemplo, que al Tlalmanali
es decir, este altar que ponemos sobre la tierra, con flores, frutas, semillas, agua, ofrendas de la madre tierra. Todos sabemos que también a esto le llamamos ombligo. De hecho, la palabra mexico, ¿sí? Lugar en el ombligo de la luna. ¿Sí? Un ombligo es un centro donde recibimos el alimento. ¿Sí? El alimento del sol y el alimento de la madre tierra. Es un centro de energía. Por eso la gran Tenochtitlan era considerada un ombligo. Porque es aquí donde se producía. Se congregaban miles, una de las ciudades más grandes del mundo, de su tiempo. Miles de seres se reunían en este ombligo, llamado la Gran Tenochtitlan, Mexico-Tlatelolco y Mexico-Tenochtitlan, para recibir, vivir y recibir el agua en primera instancia. Recibir una tierra fértil donde se puedan generar alimentos y poderlos compartir entre todos a través del tianguis o tianguistli, el mercado. ¿Sí? Todo esto implica movimiento, actividad incesante, crear una civilización alrededor de este ombligo. ¿Sí? Construir, crear, convivir con otros seres, aprender, compartir lo que sabemos y recibir de otros lo que necesitamos aprender. Todo esto se desarrolla alrededor de un ombligo. Se establece lazos de unidad, de conexión, con todo el entorno alrededor de este ombligo. Eso es lo que nos nutre, de eso nos nutrimos, de eso nos alimentamos. Y a partir de este ombligo es como vamos desarrollándonos, interactuando en todos los niveles, positivos y negativos. Y de esta manera también vamos aprendiendo, vamos despertando, vamos desarrollándonos. ¿Sí? A esto se refiere un poco el ombligo, en sentido filosófico. ¿Sí? De ahí que los abuelos también lo consideran en este códice. Pero antes el dominio del cordón umbilical, perdón, esta es la presentación del niño que ya les dije, y el último, que es el que no les había explicado, no está tan difícil, es la lactación del niño. Evidentemente que la lactación la vemos en los últimos cinco, aquí están. Concretamente, a ver, creo que no. A partir del 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Sí? Ahí tenemos a estos 5 patronos, más bien son patronas, son deidades o esencias enteramente femeninas. ¿Sí? Estas precisamente que acabo aquí de
de señalar, con este le voy a quitar el trazo, digo el relleno, ¿sí? Y bien, pues ahí están. Si nos damos cuenta, estas esencias son femeninas, ¿sí? En primer lugar tenemos a Mayahuel. Como podemos ver, Mayahuel está aquí precisamente. Esta es Mayahuel, la señora del maguey, ¿sí? Vemos aquí tiene muchas representaciones, pero lo que destaca de Mayahuel, pues siempre van a ser el hecho de que está montada sobre o rodeada de pencas de maguey, que es un ágave muy conocido. Siempre dicen de Mayahuel que es la diosa del pulque, por favor. Y de ahí no sale, ¿no? Y que es una amamantadora. Efectivamente, como en este códice se está mostrando, está amamantando esta criatura muy curiosa y extraña, que pareciera un pez, pero no, en realidad podría ser una golondrina. Tiene muchas representaciones. Una golondrina, como un pequeño pajarito que es migratorio, por cierto. Y aquí el maguey está en un icpali, es decir, un trono. Ya les he explicado la idea del trono o icpali. Efectivamente indica potestad, gobierno, regencia. Indica que tiene un control o una influencia poderosa sobre algo, reina sobre algo y tiene poder sobre algo, potestad. En este caso, pues el poder de la alimentación, del amamantar. Es una amamantadora, una madre. Mayahuel pues, surge de la tierra, está conectada, el maguey está conectado a través de sus raíces con la madre tierra. No podía ser de otra manera, ¿sí? Y evidentemente, pues, también habla o nos habla de quién es quien nos amamanta. Es uno de los aspectos de la Tonantzin-Tlali-Cuatlicue o de la madre tierra. ¿Sí? Y nos ofrece muchísimas cosas, la penca del maguey, la fibra del maguey, las puntas del maguey, los caracoles y animalitos que crecen sobre el maguey. Uno de ellos son los gusanos de maguey famosos, que son alimento, son comestibles. Nuestros abuelos lo hacían, actualmente todavía, aunque ya más escasamente, se consumen los famosos gusanos de maguey. ¿Sí? La fibra del maguey pues se hacían en ese tiempo y todavía hasta la fecha en algunas regiones de México. Se siguen, por ejemplo, haciendo cuerdas, mecatl o mecates, que son cuerdas. Se siguen haciendo algunas incluso con la fibra del maguey, los ayates, prendas de vestir. El maguey nos ofrece muchísimos materiales. Es un regalo de la madre tierra. ¿Sí? Y es algo a lo cual se le tiene agradecimiento. Por eso es que se antropomorfiza en forma de una mujer, que nos da, que nos alimenta también, nos provee, incluyendo el pulque. Por eso no es diosa del pulque nada más, por favor.
como si fuera el pulque lo único que da el maguey. Es más, el maguey no da pulque, el maguey da aguamiel, aguamiel, no pulque. Eso es un error que aquí sí me quiero detener para enfatizar y corregir, porque en todos lados dicen lo mismo. Y no porque en todos lados digan lo mismo, quiere decir que sea cierto. Lo que sucede es que la noticia, la fake news, como diríamos en tiempos modernos, se va retransmitiendo y se va reproduciendo el error. Y aquí la academia tiene mucho que ver con esto, como muchos otros errores. Yo lo considero un error. Mayagüel no es una deidad del pulque. Y luego le agregan que es hasta deidad de la ebriedad, por el amor de todos los dioses. Quiero enfatizar eso, hermanos, porque eso es incorrecto. El maguey da el aguamiel, no el pulque. El pulque se da como consecuencia de la fermentación. Pero eso es después de extraer el aguamiel. Es agua, con una serie de sustancias, de componentes que solamente el maguey proporciona. Y eso es Mayagüel. Pero no tiene que ver con la ebriedad. Con esto que estamos observando aquí, se hacen incluso trompetas, la trompeta maya, por ejemplo. Todo el maguey se aprovecha. Tiene espinas. Las espinas del maguey eran usadas incluso como instrumentos, no solamente de sacrificio o autosacrificio, sino también como instrumentos quirúrgicos. Han de saber, de acupuntura. Se sabía eso aquí. Entonces, definitivamente una esencia que representa la ofrenda que da la Madre Tierra, que es nuestra verdadera alimentadora, la que nos va a alimentar y nos va a sostener, porque en este mundo nada sobrevive si no se alimenta. Ya desde Zipacli lo estamos teniendo claro. Incluso se dan cuenta aquí Zipacli es una de las cuartetas de tonales sobre las que rige, gobierna Mayagüel. Ya entraré con más detalle en esto más adelantito. ¿Sí? Mayagüel, una de las patronas de la lactancia, ¿sí? Y me estoy quedando corto en explicarles. Rige los primeros 4 tonales de Zipacli hasta Cuetzpali. ¿Sí? Y vean cómo pues, el primer tonal es Zipacli, la sobrevivencia. ¿Sí? Nos permite sobrevivir. Nos provee del líquido precioso, que es su leche. El primer alimento en el cual entramos en contacto, los seres humanos, de el seno de nuestra madre. Aquí tiene su yacamestli, es decir, su nariguera de media luna, y su tintura negra. Aquí se parece algo a Tlazolteotl también, porque están vinculadas, todas las esencias femeninas están vinculadas. Todas tienen esencia materna, son aspectos de la madre, de muchísimos aspectos. Aquí está Tlazolteotl, la siguiente patrona de los nacimientos, cuya función es la lactancia, alimentarnos. ¿Sí? Rige desde el signo Coat, tonal Coat, hasta Tochli, los siguientes 4, después de Coat, Coat, Miquixtli, Mazat y Tochtli, el conejo. Conejo, pues es la fertilidad. Y Tlazolteotl
se refiere también a lo inmundo, pero es al amor, la energía del amor. ¿Sí? Algunos hermanos también la traducen así, la Zohtla, amor, la energía del amor. ¿Sí? Y bueno, pues una tejedora, dicen que es diosa de las tejedoras, también dicen que es diosa de las prostitutas. O sea, no, por favor. ¿Qué tergiversaciones tan horribles han hecho de lo que son nuestros símbolos sagrados? Nada que ver, o muy poco que ver con lo que dicen. Vean aquí los atributos de Xochiquetzal, la flor, ¿sí? Todo esto es muy florido, ¿sí? El líquido precioso, la menstruación, en caso de las mujeres. La solteo ya les he explicado por ahí en lo que es la cuenta lunar, cómo a partir del ciclo menstrual de la mujer también se hacen cuentas. Y estas como lunas que están aquí tienen que ver con cuentas también. ¿Sí? Ahí también pues como una mujer que está amamantando. Estoy en el códice original, así es que está tal cual, es decir, no está retocado el códice, tiene obviamente pues algunas partes que están ya un poquito desgastadas. ¿Sí? Va a estar Tlazolteo también como una regente, una regidora, alguien que tiene poder sobre algo, tiene poder sobre la vida. Y algunos dicen también sobre la muerte. El siguiente es precisamente Mictlancihuatl, como una de las patronas de los nacimientos. En su atributo de alimentadora. Bien, les decía yo que todos los aspectos de la madre tienen que ver con la madre tierra. Y sin duda alguna, la madre tierra tiene un atributo como madre, que es alimentarse de cadáveres. Evidentemente todo lo que vive en la madre tierra viene de la madre tierra. Pero evidentemente todo lo que vive en la madre tierra también eventualmente tendrá que morir. Es una realidad que no puede negarse. Entonces, aquí la madre tierra está representada como Mictlancihuatl, la señora de la muerte. ¿Sí? Es decir, los hijos que ella misma alimenta, que ella misma pare, que ella misma trae al mundo, a este mundo para que caminemos en su seno, en su superficie, en esto que llamamos Tlactipac. Esas mismas criaturas, algún día ella misma las devorará. Ella se alimenta de cadáveres metafóricamente hablando. ¿Sí? Vemos cómo se rigen los días Atl, los tonales Atl, Squintly, Osomatli y Malinali. ¿Sí? Entonces, evidentemente que todo esta parte del códice es muy realista. Los abuelos eran extremadamente realistas. Mostraban las cosas como son. El aspecto de la muerte, por más atemorizante que pueda ser, es un aspecto real. Existe. Se da en este mundo. Aquí están las ciguateteos también. Las mujeres que mueren en el parto. Como guerreras. Porque hay complicaciones en el parto. El proceso de la vida es un proceso fatal, de fatalidad, donde hay probabilidades de morir. Entonces, los aspectos de la muerte, incluyendo
la muerte de una madre en el proceso de parto, la muerte del propio hijo, del producto, es algo real, es algo que sucede. Actualmente, gracias a los avances de la ciencia médica, se ha reducido considerablemente el riesgo de fatalidad en la madre parturienta o en el producto. Sin embargo, a pesar de que se ha reducido, no se han eliminado al 100%. El riesgo de fatalidad sigue existiendo. La fatalidad es algo inherente a la naturaleza humana, orgánica, de todos los organismos, humanos, animales, vegetales. Todo muere, todo regresa a la madre tierra, a nivel orgánico, a nivel de los componentes o elementos que sustentan nuestro cuerpo. Así es que eso es algo que no hay que olvidar. El corazón, el yolotl, representan donde está sentada nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra esencia. ¿Sí? La sangre es también una forma de representar al líquido vital, a la fuerza vital de vida, que está siendo extraída, succionada, también por los aspectos de la muerte de la propia Madre Tierra. De ahí que ciertamente Coatlicue tiene estos dos atributos, dadora de vida, pero también la muerte, irremediablemente. Tenemos que confrontar esa realidad, aceptarla, así son las cosas en este mundo. De ahí la importancia de conocer nuestro propósito, nuestra misión en la vida, nuestro destino, entre comillas. Sí, esto habla de los destinos. La siguiente patrona del nacimiento, en su calidad de alimentadora, amamantadora, es Chalchuhuitlicue o Chalchutlicue, la señora de las aguas jade y turquesa. Ciertamente aquí está el líquido precioso, el agua. Y vean, rige desde Acas hasta Coscacuauhti. Aquí ya estamos en aspectos superiores. Ya les comentaré. Y bien, el agua que fluye sobre la tierra. ¿Sí? Sin agua, sencillamente no hay vida orgánica. Ningún animal, ningún humano, ninguna planta sobrevive sin agua. ¿Sí? Repito, los ombligos tienen que estar siempre en zonas cercanas al agua. Sabemos que todas las civilizaciones, las grandes civilizaciones en toda la humanidad, han florecido entre ríos o a la orilla de ríos o lagos de agua dulce. La Gran Tenochtitlan no fue la excepción. El ombligo fue fundado alrededor de lagos, una ciudad entre lagos, entre agua. Eso es Chalchutlicue. ¿Sí? La gran nutridora, la gran dadora de vida a través del agua preciosa, del líquido precioso. Este es un chalchi, un jade, del cual está brotando agua. Líquido precioso o agua preciosa. Si es preciosa es porque es vital. ¿Sí? Algo que, por desgracia, en la sociedad moderna se ha perdido esa conciencia. Y se desperdicia el agua como si fuera a ser eterna. Se contaminan las aguas, los ríos, los lagos. Esta gran ciudad de México actualmente, que floreciera sobre 7 lagos, actualmente esos lagos ya no existen. Y apenas algunos canales se conservan por allá, por Xochimilco. Eso es Chalchutlicue. ¿Cómo no vamos a venerarla, no adorarla, ¿sí? Agradecerle
a esta esencia de las aguas sobre la tierra. ¿Sí? Nutrir a través del agua. Ninguna criatura puede sobrevivir sin ese vital líquido. Entonces no es una diosa, es una esencia sagrada, ciertamente, porque quien me diga que el agua no es sagrada, pues bueno, yo no sé en qué planeta vive, o de qué estás hecho. Si no está, 3/4 partes de nuestro cuerpo es agua. Estamos formados por agua, y eso lo sabían nuestros abuelos. Finalmente, para no extenderme más, tenemos a la última esencia de las 20, ¿sí? Que es una de las patronas del nacimiento, cuya función en la lactancia es Xochiquetzal, la flor preciosa. ¿Sí? Rige de Olin, Tecpat, Quiahuit hasta Xochitl, donde se cierra el el Sempohuali. Bien, el florecimiento finalmente es la última iniciación, la última iniciadora del florecimiento. Se dice por ahí: no solo de pan vive el hombre. Xochiquetzal nos habla de la belleza, del amor. ¿Sí? El hecho que sea la 20ª patrona de los nacimientos nos está hablando de que en esta vida hay que venir a florecer. Tenemos que venir a florecer. Y para florecer también hay que alimentarnos de todo aquello que es florido, de todo aquello que es parte de su naturaleza. Principalmente el amor. Dicen algunos que es la diosa del amor. Lo florido aquí era la perfección, la belleza, la humildad, ¿sí? Lo armónico. Las flores se asemejan al sol en su forma radial. Suelen ser radiales. Sus pétalos suelen estar siempre alrededor de un núcleo, de un ombligo, ¿sí? Atraer a las mariposas, a los colibríes, a las abejas, a criaturas bellas, hermosas, que aportan, como las abejas, por ejemplo, la dulzura, la ternura de los colibríes. Habla del amor Xochiquetzal, de la armonía. Finalmente, tenemos que nutrirnos también de la armonía, de Xochiquetzal, de lo florido, de la poesía, de lo bello, de lo sublime, del arte, de la filosofía, de la música, de la danza, porque está muy vinculada también con Xochipilli. Y además, vean, porta una tiara de Quetzal. Eso nos habla de niveles sublimes. Y además es una energía femenina. Por lo tanto, nos habla de la sabiduría, de la naturaleza. También. El venir a este mundo implica florecer, nutrirnos de Xochiquetzal, de lo bello, de lo sublime, de lo florido, del amor. Es el amor. Nuestros abuelos hablan del amor como uno de los estados óptimos en el ser humano. El estado florecido, florido. ¿Sí? Y bien,
me parece que voy a dejarle aquí. Este es el resumen de cada una de las patronos del nacimiento. Cada tonal, cada cuarteta de tonales, por ejemplo, aquí tenemos de Zipacli a Cuetzpalin, tiene 4 regentes o 4 patronos del nacimiento. ¿Sí? Cada cuarteta de tonales. La siguiente cuarteta es de Coat, Mixtli, Mazat, Tostli. Son regidos por 4 patrones del nacimiento. Entonces los patrones, en el Tonalamat, cuando hagamos un Tonalamat, un estudio completo, vamos a tener que considerar también qué patronos del nacimiento están rigiendo ese Tonalamat o ese tonal. ¿Sí? Cada cuarteta de tonales tiene sus 4 correspondientes patronos de nacimiento. ¿Sí? En resumen, esto es lo que pues les quería compartir y pues bendiciones, Tlazo Kamati, y nos vemos en la próxima charla. Muchas gracias y hasta pronto.